Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Bienvenidos una vez más a Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hoy trataremos la segunda parte del cine de terror. Ya vimos que las bases que sentaron todo este género cinematográfico desde los años 30 con el universo creado por Universal Pictures precisamente. Y también ya empezamos a revisar los subgéneros que conforman este tipo de cine. Nos faltan dos subgéneros muy importantes: ver las características generales del cine de terror y, por supuesto, aprender mucho más acerca de este género. ¿Quieres seguir sabiendo más acerca de él? Quédate conmigo, aquí en Quique Cinéfilo. Iniciamos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales: Facebook, Quique Cinéfilo; Twitter, @cinéfiloquique; Instagram, @quique_cinéfilo. Búscanos en nuestra página de YouTube, Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify. Continuando con los subgéneros del cine de terror, hablaremos del cine de psicópatas o slasher. El slasher no nació de un día para otro. Incluso podemos encontrar claros referentes y similitudes en muchas películas anteriores a los años 1960. Pero ya que si intentamos averiguar todos los antecedentes no acabaríamos nunca. Vamos a situar su nacimiento sobre los dos pilares fundamentales que muchos consideran las primeras películas slashers. Se trata de la británica Peeping Tom de 1960 de Michael Powell y Psycho de Alfred Hitchcock del mismo año. Estas dos películas crearon tendencia y consolidaron algunas de las características típicas de este subgénero. Por ejemplo, la importancia de la figura del asesino, plano subjetivo desde el punto de vista del mismo, o la estilización de las armas blancas como instrumento predilecto del asesino psicópata. También hay claros referentes en el cine gore surgido en los años 60, de la mano de Herschel Gordon Lewis, y en el cine giallo de Mario Bava, Dario Argento y Sergio Martino, entre otros. De estos, recoge la incertidumbre de la identidad del asesino, a veces con el rostro oculto por una máscara, fenómeno masivamente popularizado en los años 80. La violencia explícita, la estilización de la sangre y las muertes, y el elemento sexual asignado a personajes jóvenes que muchas veces son los protagonistas de este tipo de cine, así como su relación con las drogas. De hecho, la combinación de drogas, sexo y asesinatos es una técnica muy usada por el género exploitation, que solía explotar estos tres elementos por su rentabilidad y por su aire de renovación y rebeldía hacia un cine regido por una sociedad más tradicional y censora. De este modo, a lo largo de los años 1960 y 70, se creó una tendencia hacia lo que sería el slasher de los 80. Y por lo tanto, encontramos alguno que otro film perfectamente clasificable en el subgénero. En el caso de algunas películas no muy conocidas como Silent Night, Bloody Night de Theodore Shewney de 1972, Scream Bloody Murder de 1973 de Mark B. Ray, The Town That Dreaded Sundown de 1976 de Charles B. Pierce y Alice, Sweet Alice de 1976 de Alfred Sole.
Dementia 13 de 1963 de Francis Ford Coppola, la canadiense Black Christmas de 1974 de Bob Clark, The Toolbox Murders de 1978 de Dennis Donnelly, son referentes para lo que más se acerca a este subgénero en aquellos días. Una película también importante fue The Texas Chainsaw Massacre de 1974 de Top Hopper. Para considerar el cine slasher definitivo tenemos que mencionar a John Carpenter, realizador de la película que muchos consideran un antes y un después, como la primer cinta definitiva del subgénero, Halloween de 1978. Esta película presenta a un asesino de mente que lleva una máscara blanca y acecha a unas jóvenes de clase media, siendo la heroína la más introvertida de ellas. Posteriormente haría La Niebla en 1980, una nueva versión de La Cosa de 1982, Christine de 1983, basada en la novela homónima de Stephen King, El Príncipe de las Tinieblas de 1987, El Pueblo de los Malditos de 1995, remake de la película homónima de 1960, En la Boca del Miedo de 1995, Vampiros de 1998, Ghosts of Mars de 2001 y The Ward de 2010. Otro gran director del cine de terror moderno es Wes Craven. Su debut lo realizó con La Última Casa a la Izquierda de 1972. Película muy polémica por su violencia explícita, considerada referente del nuevo cine de terror enfocado en lo visual y en el miedo al daño y a la destrucción física. Otro hito influyente en el cine de terror y en el slasher fue La colina tiene ojos de 1977, que contó con una secuela dirigida por él mismo. Es director además de la adaptación del cómic de horror Swamp Thing de 1982, pero con Pesadilla en la calle del infierno de 1984 revitalizaría el género slasher, dándole a los crímenes un sentido surrealista. También dirigió los telefilms Invitación al Infierno de 1984 y Chiller de 1985, las películas Deadly Friend de 1986, Shocker, 100.000 voltios de terror de 1989, el telefilm Visiones Nocturnas de 1990 y El Sótano del Miedo de 1991, entre otros. Personajes íconos del slasher son Norman Bates, de Psicosis, parcialmente consciente de sus actos, y que presenta una doble personalidad, siendo la segunda, la de su madre, la que comete los asesinatos, mientras él es el reacio a sus actos violentos y con voluntad de solucionarlos para ser una persona socialmente aceptable. Leatherface de The Texas Chainsaw Massacre, con el rostro oculto por una máscara hecha de piel humana y armado con una motosierra. Sufre alguna deficiencia mental y es muy influenciado por su familia. Cree que lo que está haciendo está bien porque su familia se lo ordena. Michael Myers de Halloween se presenta físicamente como un hombre alto, uniformado con un traje de mecánico y el rostro cubierto con una máscara blanca de hule. Posee una fuerza descomunal e invulnerabilidad a los ataques, o prácticamente inmortalidad. Usa normalmente un gran cuchillo de cocina. No habla. Es inteligente para matar a sus víctimas, pero no presenta conciencia sobre lo que está haciendo. Se mueve por instinto. Su misión es matar y no se plantea el porqué. Este personaje se consolidaría con las exitosas y numerosas secuelas como un villano a nivel del monstruo de Frankenstein o Drácula. Jason Voorhees, de Viernes 13 de 1980 de Sean S. Cunningham, película que provocó en gran parte la explosión del slasher y que popularizó de forma definitiva los tópicos del subgénero. Asesino de tamaño enorme, inmortal, enmascarado con una máscara de hockey y armado con un machete, vive en un bosque cerca de un lago y unas cabañas, y mata a cualquiera que se adentre en el bosque. Asesino silente, al igual que Michael Myers, no presenta conciencia alguna sobre sus actos ni de los conceptos del bien y el mal. En contraposición a los asesinos silentes como Michael Myers y Jason Voorhees, encontramos a Freddy Krueger, interpretado siempre, excepto por la versión de 2017, por el actor especialista en el género
Robert Englund, y a Chucky, The Child's Play de 1988 de Tom Holland. Sádicos y perfectamente conscientes de sus actos. El primero con la cara quemada, vestido con un sombrero y un jersey navideño y armado con un guante con cuchillas. El segundo, un muñeco poseído por un asesino en serie, sin arma predilecta. No matan por instinto, sino por placer. A principios de los 2000, también tuvo el inicio una de las sagas más importantes de los últimos años con Saw, de 2004. Y sobre todo se siguieron haciendo reciclajes y remakes de pelis de décadas anteriores. Por ejemplo, Jason X, de 2001, y Freddy contra Jason, de 2003, muy mala película. Hannibal, de 2001, Amanecer de los Muertos, de 2004, Las Colinas Tienen Ojos, de 2006, y El Halloween, de 2007, de Rob Zombie. Las características principales del film slasher suelen ser un psicópata, muchas veces enmascarado, y normalmente con arma blanca asesina a determinados jóvenes aislados que están envueltos en drogas, sexo y sobreviviendo normalmente solo la llamada Final Girl, que suele ser la más inocente. Los adultos, padres, profesores o policías, muchas veces presentan un papel de salvadores de los jóvenes, y suelen morir rápidamente para intensificar la tensión, ya que la única salvación que tenían los jóvenes ha sido inevitablemente asesinada. Hay que decir que con la llegada de la decadencia del subgénero y en la actualidad, los tópicos del slasher se han diluido. Existiendo muchas películas con influencias importantes y algunas claves, pero abandonado otros tópicos de este mismo género. Sin embargo, la explosión iniciada con Halloween e impulsada con Friday the 13th debe de ser digna de estudio, ya que gozó de una popularidad, taquilla, influencias y en algunos casos calidad artísticas importantes. Algunos de los slashers más importantes son Psicosis, The Texas Chainsaw Massacre, Halloween, Viernes 13 y otros. A finales de los 80, los filmes slasher ya no eran tan rentables y su producción disminuyó. Además, muchas películas se anunciaban como películas slasher, pero se alejaban mucho del subgénero, como es el caso de Henry, retrato de un asesino serial, Hellraiser, Child's Play o Candyman. Asimismo, existen varias películas que se alejan aún más del slasher, incluso del género del terror, pero marcadas por una época donde dominaba el cine de psicópatas. Es el caso de Frenesí de 1972 de Alfred Hitchcock, Misery de 1990 de Rob Reiner, El silencio de los inocentes de 1991 de Jonathan Demme, Seven de 1995 de David Fincher y la austriaca Funny Games de 1997 de Michael Haneke, que contó con una versión estadounidense homónimo en 2007 del mismo director. Ya a mediados de los 90, el slasher se limitaba a esporádicas secuelas de los asesinos míticos, Jason, Michael, Freddy, consideradas por muchos críticos de muy baja calidad. Todo indicaba, a pesar de que los psicópatas que abarrotaron salas en los 80 eran cosas del pasado. Hasta que en 1996, Kevin Williamson escribió el guión de una película que dirigiría Wes Craven, Scream. Esta película revivió y renovó el subgénero, jugando con la autorreferencia y la autoconciencia, ya que, por primera vez, los protagonistas de la película saben de la existencia del subgénero y de sus tópicos, y aparece un asesino enmascarado que intenta imitar este tipo de películas. Kevin Williamson volvió a escribir el guión de un slasher más convencional en la película Sé lo que hicieron el verano pasado, de 1997, de Jim Gillespie. A estos dos le siguieron Leyenda Urbana de 1998 de Jamie Blanks, Cherry Falls de 2000 de Geoffrey Wright y Valentine del 2001. El slasher consiguió traspasar sus propios tópicos con películas que renovarían dichas temáticas. Es el caso de Destino Final del 2000 de James Wong y Cabin Fever 2002 del especialista en el género Eli Roth. Roth volvería a llevar el terror a las pantallas con películas de eclécticas influencias como
Hostel de 2005, Hostel Parte 2 de 2007 o The Green Inferno de 2013, remake de Holocausto Caníbal. Imprescindible mencionar también la saga iniciada con Saw en 2004 por parte de James Wan. Las británicas The Descent de 2005 de Neil Marshall y Eden Lake 2008 de James Watkins. Las películas de Rob Zombie, House of a Thousand Corpses de 2003 y su secuela The Devil's Rejects de 2005 y The Lords of Salem de 2012. Asimismo, el director de Leyenda Urbana Jamie Blanks realizaría las australianas Aviso de Tormenta de 2007 y Long Weekend de 2008, remake de la también australiana Largo Fin de Semana de 1978 de Colin Eggleston. Y hablando de cine australiano, es interesante mencionar también a Wolf Creek de 2005 de Greg McLean. Una fuerte tendencia de principios de siglo es la realización de remakes de clásicos del slasher, fenómeno extendido a todo el cine de terror. Encontramos los casos de la objetivamente mediocre Psicosis de 1998 de Gus Van Sant, Campamento Sangriento del 2000 de Ralph E. Portillo, The Texas Chainsaw Massacre de 2003 de Marcus Nispel, Wrong Turn de 2003 de Rob Smith, La Masacre de Toolbox de 2004 de Todd Hopper, La Colina Tiene Ojos de 2006 de Alexandre Aja, Cuando un extraño llama de 2006 de Simon West, la canadiense Black Christmas también del mismo año de Glenn Morgan, Halloween de 2007 de Rob Zombie, la canadiense Prom Night de 2008 de Nelson McCormick, April Fool's Day de 2008 de Mitchell Altieri, Viernes 13 de 2009 de Marcus Nispel, Sorority Row de 2009 de Stuart Handler, My Bloody Valentine de 2009 de Patrick Lussier, Children of Corn de 2009 de Donald P. Borchers, La Última Casa a la Izquierda de 2009 de Dennis Iliadis, Pesadilla en la calle Elm de 2010 de Samuel Bayer, Maniac de 2012 de Frank Calhoun, Silent Night, Deadly Night de 2012 de Steven C. Miller y La Maldición de Chucky de 2013 de Don Mancini. Por otra parte, en el siglo XXI, encontramos algunos slashers originales como la española El Arte de Morir de 2000 de Álvaro Fernández Armero, Detrás de la Máscara, El Ascenso de Leslie Vernon de 2006 de Scott Glosserman, Hatchet de 2006 de Adam Green, la noruega Fritville de 2006, el híbrido slasher Carspolation, Death Proof de 2007 de Quentin Tarantino, The Midnight Meat Train de 2008 de Ryuhei Kitamura, Colinas Sangrientas de 2009 de Dave Parker, Lay to Rest de 2009 de The Robert Hall, que inspiraría la canción del mismo nombre del grupo Lamb of God, The Collector 2009 de Marcus Dunstan, la parodia canadiense Tucker and Dale contra el mal de 2010 y Your Next 2011 de Adam Wingard. Por último, el metaslasher The Cabin in the Woods de 2012 de Drew Goddard. El siguiente subgénero es el cine gore. El cine gore o splatter se focaliza en lo visceral y en el miedo a la destrucción del cuerpo humano. Es un subgénero bastante diluido, ya que el slasher, el giallo o el cine de zombies, entre otros, presentan muchas similitudes. Se considera cine gore aquellas películas en las que la violencia explícita, los asesinatos, las torturas y el mutilamiento representan lo más importante del filme. Este tipo de cine presenta claras influencias en el teatro francés Grand Guignol, y podemos encontrar algún antecedente en la película francesa Le Système du Dr. Grudon et du Professeur Plum de 1904 de Maurice Turner. Y en la primera película de la historia donde se muestra una decapitación es la estadounidense Intolerance de 1916 de D.W. Griffith. Aunque el nacimiento del cine gore se sitúa en los 60s, de la mano de Herschel Gordon Lewis, que lo cultivó y explotó en Bloodfest de 1963, 2000 Maniacs de 1964
que contó con una secuela en 2005 titulada 2001 Maníacos, dirigida por Tim Sullivan, y con Robert Englund como protagonista. Monster a Go-Go de 1965, Color Me Blood Red de 1965, A Taste of Blood de 1967, El Mago del Gore de 1970, The Gore Gore Girls de 1972, Bloodfest 2, All You Can Eat de 2002 y Bloodmania de 2016. Hubo películas que siguieron con esta corriente mal vista, como I Spit on Your Grave de 1978, cine de violación y venganza, de Meir Sarkey, que contó con una versión en 2010 dirigida por Stephen R. Monroe. Mención aparte merecen los directores Sam Raimi y Peter Jackson, que cultivaron el llamado Splatstick, acrónimo de Splatter y Slapstick, que es una especie de comedia gore. El primero lo hizo con su trilogía formada por The Evil Dead de 1981, que contó con una versión homónima en 2013 dirigida por Federico Álvarez, Evil Dead 2, Dead by Dawn de 1987 y Army of Darkness de 1992. Si bien la última, alejándose del gore, tuvo buena aceptación. El segundo director lo hizo con las bizarras películas Bad Taste de 1987 y Brian Dead de 1992. Ya en el siglo XXI encontramos algunas películas polémicas como la neerlandesa El 100 pies humano de 2009 de Tom Six y la serbia, una película serbia de 2010 de Sran Spasojevic. Dentro del cine gore es necesario analizar la cuantiosa contribución de Alemania, que gozó de una explosión de este subgénero a finales de los 80, y que con películas exageradamente gore escandalizó a los ojos menos sensibles. En primer lugar, el director Jörg Buttgereit nos lega el mediometraje Hot Love de 1985. La polémica por su temática de necrofilia, Necromantic de 1987 y su secuela Necromantic 2 de 1991, Scram de 1993, Video Nasty 2011 y Sherman Axe de 2015. En segundo lugar, Olaf Ittenbach dirige Pasado Negro de 1989, The Burning Moon de 1992, Premutos el Ángel Caído de 1997, Anthropophagus de 2000, La Legión de los Muertos de 2001, Beyond the Limits de 2003, El Jardín del Amor de 2003, Chain Reaction de 2006, Dark Divorce de 2007, No Reason de 2010 y Savage Love de 2012. En tercer lugar, Andreas Xnas realizó Violent Shit de 1989, que contó con varias secuelas. Zombie 90, Extreme Pestilence de 1991, la italiana Demonium de 2001, Nikos de 2003, Don't Make the Dead de 2008 y Unrated de 2009, que dirigió junto a Timo Rose, cineasta que también abordó el género en Mutation 2, Generation Dead 2001, Space Wolf de 2003, Barricade de 2007, Fearmakers de 2008 y Timo Rose Beast de 2009. Andreas Bettmann es el responsable de The Der Todesengel de 1998, donde actúa Timo Rose, Die Insel der Dämonen de 1998, Dämonenbrot de 2000, Exitus Interruptus, Der Tod ist erst der Anfang de 2006, que contó con una secuela, Die Geschichte der Anderen de 2013, y Terror Creek de 2013 también. Otras películas a destacar son Necronos, Tower of Doom de 2010 y The Curse of Dr. Bosenstein de 2015 de Mark Ronson, A Fucking Cruel Nightmare de 2010 de Sebastian Seglarski, Mutation de 1999 donde actúa Timo Rose y la cómica Sky Sharks de 2017 de Mark Fessel. Japón, con su especial sensibilidad por lo desagradable y su meticulosidad, merece una sección aparte. Podemos mencionar Shogun Sadims de 1976 de Yuji Makiguchi como una película anterior a la explosión del gore japonés,
Más adelante, hay que mencionar a 4 especialistas en el subgénero: Hisayasu Sato, Sion Sono, Shinya Tsukamoto y Yoshihiro Nishimura. Del primero, hay que destacar Himitsu no Hanazono, de 1987, Boko Honban, de 1987, y Yarashi Hitazuma, Nurero, de 1994, Nekedo Buradu Megiaku, de 1995, Rampo Higoku, de 2005, y Hanadama, de 2014. De Sono son las películas El Club del Suicidio, de 2001, La Mesa de Cena de Noriko, de 2005, Kimyo na Sakatsu, de 2005, Ekosute, de 2007, y Sumetai Netaiyo, de 2010. De Tsukamoto, el mediometraje Denchu Koso no Boken, de 1987, Tetsuo, el hombre del hierro, de 1989, Yokai Hanta Hiruko, de 1991, Tetsuo 2, el cuerpo del martillo, de 1992, Tokyo Fist, de 1995, Viral, de 2004, Haze, de 2005, y Tetsuo the Bulletman, de 2009. Y por último, de Nishimura, tenemos Tokyo Sankoku Keisatsu, de 2008, el mediometraje 63 Fungo, de 2009, Kyuketsu Shoujo Furanken, de 2009, Ninhon Bundan Heru Doraiba, de 2010, Sento Shoujo Chinote Kamen Densetsu, de 2010. Un episodio de la estadounidense neozelandesa The ABC of Death, de 2012, la canadiense The Profane Exhibit, de 2013, y Kodoku Miboru Machine 2017 también pertenecen a la filmografía de Nishimura. También hay que mencionar la saga iniciada con Guinea Pig, El experimento del diablo, de 1985, de Satoru Ogura, la película de animación Midori, de 1992, de Hiroshi Harada, y Grotesque, de 2009, de Koji Shiriashi. Mención aparte merece el maestro en este género y en el de Yakuzas, Takashi Miike, que se le deben Audition, de 1999, Visita Q, de 2001, Ichi the Killer, de 2001, y Kozu, El camino a la locura, de 2003, entre otros. Pero, indudablemente, el país hispanoamericano que más ha contribuido al cine de terror es México, llegando incluso a crear subgéneros propios como el cine de luchadores profesionales que hacen frente a hitos de la ficción terrorífica, o el cine de terror western. Los años 30 y 40 serían la época de experimentación y consolidación de este género. Muchos sitúan como la primera película de terror mexicana a La Llorona, de 1934, de Ramón Peón, y a este le seguirían El fantasma del convento, de 1934, de Fernando de Fuentes, y El baúl macabro, de 1936, de Miguel Zacarías. También hay que dedicarle mención aparte a Juan Bustillo Oro, que con Dos monjes, de 1934, y Misterio del rostro pálido, de 1935, y Nostradamus, de 1937, da pie al nacimiento del cine de terror en México. A finales de los 40, la producción había disminuido, siendo representada solamente por La herencia de la Llorona, de 1947, de Mauricio Magdaleno. Los años 50 y 60 cuenta con el director especializado en el género, Chano Urueta, que ya había tenido algún acercamiento al terror con la película Profanación, de 1933, y El signo de la muerte, de 1939. Pero fue a partir de los años 50 que se consolidaría como uno de los más grandes directores del cine de terror en México, con La bruja, en 1954, El jinete sin cabeza, de 1957, El varón del terror, de 1962, La cabeza viviente, de 1963, e introduciendo a los luchadores profesionales, concretamente a Cruz Alvarado, en el género, en la película La bestia magnífica, de 1952. A esta película se le sumarían en la década siguiente Blue Demon, El demonio azul, de 1965, Blue Demon contra el poder satánico, de 1966,
Blue Demon contra las Diabólicas de 1968 y Blue Demon contra los Cerebros Infernales de 1968. El otro gran icono junto con Blue Demon en lo que a cine de lucha libre se refiere, y ya tendremos un programa específico de eso, es El Santo. Lo demuestran las películas Santo contra el Cerebro del Mal de 1958 de Joselito Rodríguez, Santo contra los Zombies de 1961 de Benito Larraqui, Santo contra el Rey del Crimen de 1962 de Federico Curiel, Santo contra las Mujeres Vampiros de 1963 y Santo en el Museo de Cera del mismo año de Alfonso Corona Blake. Santo contra el Estrangulador de René Cardona, Santo contra Santo el Enmascarado de Plata contra la Invasión de los Marcianos en 1966 de Alfredo Bert Crevena, Santo en el Tesoro de Drácula o Santo en el Tesoro de Drácula, en su versión sin censura de 1968 de René Cardona, Santo en la Venganza de las Mujeres Vampiros de 1970 y de esta película de Federico Curiel, y Santo en la Venganza de la Momia de 1970 de René Cardona, entre otras. También hay algunas películas en las que el Santo y Blue Demon unieron fuerzas, como por ejemplo Santo y Blue Demon contra los monstruos de 1969 de Gilberto Martínez Solares, Las Bestias del Terror de 1972 de Alfredo B. Crevena y del director de muchas películas de Cantinflas, Miguel M. Delgado, Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo de 1972 y Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein de 1974. Otro especialista, ya fuera del cine de luchadores, en este género fue Fernando Méndez, realizador de Ladrón de Cadáveres de 1956, El Vampiro de 1957, El Ataúd del Vampiro de 1957, Misterios de Ultratumba de 1959, El Grito de la Muerte del mismo año y Diablos del Terror también del mismo año. Otras películas de la época destacables serían El Hombre sin Rostro de 1950 de Juan Bustillo Oro, El Pantano de las Ánimas de 1956 de Rafael Valedón, La Maldición de Nostradamus de 1959 de Federico Curiel, La Invasión de los Vampiros de 1961 de Miguel M. Delgado y El Mundo de los Vampiros de 1960 de Alfonso Corona Blake. Entre los años 50 y 70 hay que mencionar al actor icónico del género, Germán Robles, que debutó en El Vampiro y sigue apareciendo en El Ataúd del Vampiro, El Castillo de los Monstruos de Julián Soler, La Maldición de Nostradamus, La Sangre de Nostradamus de 1962 de Federico Curiel y Steven Seagal, El Varón del Terror y muchas otras películas más. A finales de los 60 se estrena Hasta el Viento Tiene Miedo de 1968 de Carlos Enrique Taboada, considerado por muchos como el maestro de la época dorada del cine del terror mexicano. Su obra inaugura la década de los 70 con El Libro de Piedra de 1969. Voy aquí a hacer un paréntesis para el dato curioso de esta película. El niño que aparece en esta cinta es nada más y nada menos que Pablo Carrillo, quien es hoy el periodista importante de deportes en Grupo Imagen. El director Taboada incursiona en el slasher con la película Más Negro que la Noche de 1975 y culmina su tetralogía clásica con Veneno para las Hadas en 1984. Su obra va desde lo sobrenatural a lo psicológico, mezclando lo cotidiano con lo extraordinario y encaminando a las nuevas generaciones hacia un estilo más crudo y violento. Los años 1970 y 80 en México están claramente influenciados por el giallo italiano y el gore y el slasher estadounidenses, siendo los nombres más representativos Juan López Moctezuma, Gilberto Martínez Solares, René Cardona Jr. y su hijo René Cardona III. De Juan López Moctezuma hay que destacar las películas La Mansión de la Locura de 1973, Mary Mary Bloody Mary de 1975 y Alucarda, la hija de las tinieblas de 1978. A Gilberto Martínez Solares, que ya se había adentrado en el género desde La Casa del Terror en 1959, se le debe Satánico Pandemonium. René Cardona Jr. realizó La Noche de los Mil Gatos en 1972, Tintorera en 1977, El Triángulo Diabólico de las Bermudas en 1978 y El Ataque de los Pájaros de 1987. Por último mencionar, por una parte, tres películas de René Cardona III,
Vacaciones del terror de 1988, una muy mala película, Alaridos del terror de 1991 y Colmillos, el hombre lobo de 1991. Y por otra, La tía Alejandra de 1979 de Arturo Ripstein, El extraño hijo del sheriff de 1982 de Fernando Durán, última gran obra del terror western, subgénero representado por películas como El pantano de las ánimas, El jinete sin cabeza, La cabeza de Pancho Villa, todas estas de 1957 de Chano Urueta, El zorro escarlata en la venganza del ahorcado de 1958 de Rafael Valedón, El grito de la muerte y El pueblo fantasma de 1965 de Alfredo Crevena, El caballo del diablo de 1975 de Federico Curiel, El ático contra Satanás de 1979 de Alfredo B. Crevena y El jinete de la muerte de 1980 de Federico Curiel. Durante los años 90, el género quedó estancado siendo representativos solo algunos títulos. El sacristán del diablo de 1992 de Jorge Luque, Sobrenatural de 1996 de Daniel Gruener y Angelus de 1998 de Leopoldo Laborde. Pero ya en el siglo XXI el terror disfrutó de adaptaciones de La maldición de la Llorona, Las Lloronas de 2004 de Lorena Villarreal, Jokel de Benjamin Williams y Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda, ambas de 2007. También encontraríamos otros remakes o nuevas versiones como El libro de piedras de 2009 de Julio César Estrada y Más negro que la noche de 2014 de Henry Bedwell, y alguna producción original como Ahí va el diablo de 2012 de Adrián García Bogliano, Visitantes de 2014 de Akan Cohen y Somos lo que hay de 2010 de Jorge Michel Grau. Hablaremos ahora del cine de terror en Italia, el giallo. Aunque podemos encontrar muchos antecedentes, entre ellos El infierno de 1911 de Giuseppe Del Goro, Francesco Bertolini y Adolfo Padovan, y Rapsodia satánica de 1915 de Nino Auxilia, se puede decir que el cine de terror italiano empieza a florecer con determinadas cintas de Riccardo Freda y Mario Bava. Los vampiros de 1956, Caltiki, el monstruo inmortal de 1959, Naciste en el infierno de 1962, El horrible secreto del Dr. Hitchcock de 1962, Lo espectro de 1963 y La iguana de la lengua de fuego de 1971 constituyen la mejor aportación de Riccardo Freda al género. Algunas de estas obras cuentan con la dirección de fotografía de Mario Bava, considerado como el padre del terror italiano. Los filmes de Mario Bava van desde lo sobrenatural a la ficción. Lo ejemplifican las películas La máscara del demonio de 1960, Hércules en el centro de la Tierra de 1961, el tríptico Las tres caras del miedo de 1963, Terror en el espacio de 1965, Operación Paura de 1966, El diablo se lleva a los muertos de 1973 y Shock de 1977. Independientemente de estas películas, a Mario Bava se le considera el creador del cine giallo, por una serie de películas que consolidaron las bases de este subgénero, que después sería enormemente explotado en los años 70. Gracias en gran parte al trabajo del también considerado maestro, ya no en el subgénero, sino en el cine de terror en general, Dario Argento. Antes de centrarnos en el subgénero, hay que mencionar una figura especial dentro del cine de terror italiano de los 60. El director de serie B, Antonio Margheriti, realizador de Danza Macabra de 1963, El Justiciero de 1963, Los largos cabellos de la muerte de 1964, El criminal de la galaxia de 1965, La guerra de los planetas de 1966, La horrible noche del baile de los muertos de 1971 y entre muchas otras. El giallo suele considerarse como un híbrido entre el thriller y el cine de terror, ya que su trama suele girar en torno a un asesinato y la investigación y descubrimiento de la identidad del asesino. Sin embargo, a diferencia del thriller, el peso de una película giallo recae muchas veces en lo estético y visual, destacando sobre todo la estilización de la violencia explícita, cosa muy similar a lo que hace el slasher. Y hay que decir que el subgénero italiano fue una de las principales influencias del subgénero estadounidense.
También, al igual que el slasher, con el paso de los años ha mostrado una tendencia a dotar a sus asesinos, a priori humanos, de ciertas características sobrenaturales, normalmente fuerza desproporcionada e invulnerabilidad a los ataques, incluso inmortalidad. De las cuales hay algunas producciones importantes como La Dama del Lago, 2-1-3, 5 muñecas para la luna de agosto, El gato de las 9 colas, La cola del escorpión, El ojo del laberinto, entre otras muchas. A principios de los 80, por la competencia del slasher estadounidense, el subgénero dejó de estar de moda. Aunque ya alejándose del giallo o permaneciendo dentro de él, si bien muchas veces al estilo slasher, varios directores han legado en la década de los 80 cintas de terror imprescindibles. Dario Argento ya se había alejado del subgénero con la que muchos consideran su obra maestra, Suspiria, de 1977, con cierta unidad de estilo respecto a sus obras anteriores, pero abrazando lo paranormal, como haría con la secuela Inferno de 1980. Ya a mediados de la misma década, realizaría Fenomena de 1985 y Ópera de 1987, películas de temáticas bastante similares al giallo. Ruggero Deodato, director de The House on the Edge of the Park de 1980, cine de violación y venganza, y el slasher Camping del Terrore de 1987, realiza en 1979 Holocausto Caníbal, película que utilizó la técnica del falso documental de forma magistral al servicio del terror y del gore. Deodato vuelve a tratar la temática caníbal como ya hizo en la similar Mundo Caníbal de 1977. Las muertes, especialmente detalladas con morbosidad, daban la sensación de ser reales, llegando incluso a confiscársele la película y arrestar al director. Por otra parte, el que había realizado varias películas giallo a principios de los 70, Umberto Lenzi, también se adentró en el cine de caníbales con Comidos Vivos de 1980 y la película, muy comparada con la de Ruggero Deodato, Cannibal Ferox de 1981. Además, Lenzi se adentraría en el cine de zombies con La invasión de los zombies atómicos de 1980. Sin embargo, el director italiano que más exploró ese terreno, claramente influenciado por las películas estadounidenses del considerado padre del cine de zombies moderno, George A. Romero, fue Lucio Fulci, con Zombie 2 de 1979, para la negra cita del Morti Viventi de 1980, El más allá de 1981, y que la Villa Canto al Cimitero de 1981, dieron a conocer su preocupación en mostrar con minucioso detalle la violencia y la destrucción del cuerpo humano y su sensibilidad por lo desagradable, por lo que posicionaron a Fulci como un director cuyas películas son por muchos consideradas como las más violentas jamás realizadas. Muy destacable es también su película slasher, igual de gore que sus películas de zombies, Lo Squartatore di New York de 1982. Muy destacable sería también el polifacético, al igual que su padre, director Lamberto Bava, hijo del mencionado Mario Bava, cuyos filmes tocan los subgéneros de cine vampiro, zombies, paranormal, ciencia ficción y giallo slasher. Algunas de sus películas más destacadas serían Macabro de 1980, Cuchillos en la oscuridad de 1983, El devorador del océano de 1984, Demonios de 1985, Demonios 2 de 1986, Morirás a medianoche también del mismo año, el telefilm Efectos sobrenaturales de 1987, Disturbios en el cementerio de 1987, el telefilm cómico Cena con el vampiro de 1988 y La máscara del demonio de 1989. Por la misma época, el director Don Coscarelli inicia su pentalogía con Phantasm de 1979. A finales de los 80, Michel Soavi revitalizaría el género en Italia con su ópera prima, el slasher Aquarius, de 1987. A esta le seguirían Pandemonium de 1989, La secta de 1991, tercera y cuarta entrega respectivamente de la saga iniciada con Demonios de 1985,
y Mi novia es un zombie de 1994. Por otra parte, Darío Argento siguió cultivando el género, siendo probablemente el mejor ejemplo de la supervivencia del terror italiano. Lo demuestran las películas Trauma de 1993, El arte de matar de 1996, El fantasma de la ópera de 1998, La terza madre de 2007, Giallo de 2009 y Drácula 3D de 2012, aunque para muchos, incluso, el maestro del terror lo fue en los 70 y 80, y que en esta época ya había entrado en decadencia. Y ya que hablamos un poco de los géneros, vamos a recordar un poco las características del género del terror. Más allá de la puesta en escena y de los arquetipos que ayudan a definir el género como tal, la pieza radical donde gira todo el género cinematográfico del terror es sobre las emociones del espectador. Dicho género se define cuando el público es seducido por las espeluznantes imágenes que regala la gigantesca pantalla. Es verdad que existen una serie de clichés que no suelen fallar, como por ejemplo lo desconocido, lo no habitual o monstruos horrorosos que obligan al espectador a taparse los ojos y a aferrarse a la butaca. Aunque las emociones son relativas, cada ser humano experimenta el miedo de forma particular. No a todas las culturas les asusta lo mismo, y no a todas las personas les dan miedo a las mismas cosas. No obstante, debemos considerar que existen ciertos clichés, la estructura arquetípica y la puesta en escena, efectos sonoros, etc., que desde las primeras películas expresionistas hasta hoy son utilizados para asustar a los espectadores. A continuación, les explicaremos estos clichés y sus características. Personajes inquietantes. Los personajes característicos del género de terror son los vampiros, los hombres lobos, monstruos, fantasmas, brujas, zombies, así como algunos animales o creaciones espeluznantes con forma humanoide. La iluminación. Otras señas de identidad del género de terror son un uso muy particular de la iluminación, que muchas veces tiende a inspirarse en la pintura romántica alemana del siglo XIX, la cual se caracteriza por el recurso frecuente al claroscuro, a los contrastes de colores y los tonos penumbrosos. Efectos muy apreciables en el cine expresionista de los primeros años, como Murnau o Fritz Lang. Los decorados y las locaciones. Los espacios o escenarios más utilizados serán siempre, durante la noche, en cementerios, casas abandonadas, castillos tenebrosos, ruinas, laboratorios, bosques, jardines abandonados. Todos estos lugares han terminado conformando un catálogo común dentro de este género. El cine de terror se basa en lo oculto y misterioso. Lo define como género y lo hace tanto en el plano arquetípico como en su desarrollo escenográfico. Lo oculto sugerido sirve tanto para referirse a la temática del cine de terror como a su caracterización y puesta en escena, a través del deterioro aparente del decorado y las locaciones en espacios recónditos donde poca gente logra llegar. La banda sonora y los silencios. Asimismo, nunca debe faltar una banda sonora densa y sugerente, por ejemplo, en El Resplandor, Psicosis o en Tiburón. El uso de efectos de sonido, como se pueden oír en el video, resultan clave para lograr la atmósfera aterradora que todo director persigue. De hecho, no solo la música y los efectos de sonido son esenciales, sino que no son nada si no se combinan con los silencios. Si la combinación de estos tres elementos no sería lo mismo ver El Exorcista o el Drácula de Bram Stoker de Coppola, por ejemplo. Con esos silencios se consiguen atmósferas inesperadas y angustiantes. Aquí voy a contar una anécdota. En el año 2001 se reestrenaría en cines la versión del director de la película del Exorcista. Yo iba acompañado. La vi en el cine Legaria, los cines Legaria de Cinemex precisamente. Y bueno, hay una escena, no recuerdo muy bien cuál, en donde sucede algo bastante espeluznante. Queda en silencio la película, obviamente en la sala, y de repente suena un teléfono
y todos brincan. Se oyó incluso cómo se movían las butacas del brinco de los espectadores. A mí me dio mucha risa y mucha gente se volteó a verme así como que enojada porque pues, ¿por qué me estaba riendo de que se asustaron, ¿no? Yo la película El Exorcista la vi aproximadamente cuando tenía 10 años y pues la verdad nunca me dio miedo. De hecho, las películas de terror para mí son divertimento, yo las disfruto mucho. Me gusta ir al cine a brincar a contar cuántas veces brinca la gente. El motor temático de estas películas es en muchos casos la exhibición de la crueldad humana, bestial o sobrenatural, como representación del mal y de la muerte. Son recurrentes también las preguntas sobre el más allá y lo desconocido, o también brujos y magia negra, o monstruos que tienen en su mejor ejemplo en Frankenstein. También la pérdida de identidad y el miedo a la locura está presente y visible en estos filmes, como La invasión de los ladrones de cuerpos de 1956, también en El Exorcista de 1973, o mediante la posesión por el demonio, como la transformación del Dr. Jekyll. El erotismo también es una de las características del género del terror más extendidas, sobre todo en las películas clásicas del género y en la serie B. En el subgénero slasher existe el tópico de que siempre que ocurre una escena de índole sexual es cuando el asesino ataca. Un ejemplo de erotismo ocurre en películas sobre Drácula debido a que era un personaje con mucha sensualidad y atractivo para las mujeres. Y amigos, pues podríamos definitivamente seguir hablando más y más y más del cine de terror, pero pues eso nos dará oportunidad de adentrarnos específicamente en los subgéneros e incluso hablar de una o varias películas de una misma corriente o autor. Así que hasta aquí dejamos el tema por hoy. Les recuerdo que pueden seguirme a través de mis redes sociales y proponer temas, críticas o dejar un saludo. No sean gachos, dejen saludos. Y bien, pues la próxima semana conoceremos la vida y obra de uno de los creadores más importantes a nivel hispano. Hablaré de la vida y obra de Luis Buñuel. Espero que el tema que trataré la próxima semana les guste. Gracias por verme y escucharme. Espero que este tema del cine de terror les haya gustado. Ya para la próxima semana, a partir de la publicación de este video, el semáforo en el Estado de México y en la Ciudad de México cambian a verde. Pero más vale seguir cuidándose, use el cubrebocas y pues siga manteniendo la sana distancia y todo lo que hemos llevado durante un año con esta pandemia. Les reitero, mis redes sociales están a su disposición y nos vemos la próxima semana en este podcast que es Quique Cinéfilo, donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta entonces. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook, Quique Cinéfilo. Twitter, @cinéfiloquique. Instagram, @Quique_cinéfilo. Búscanos en nuestra página de YouTube, Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify.